Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por todas sus maravillas y damos gracias al Señor por su palabra, que nos permite a cada uno de nosotros llevar una vida agradable ante los ojos de Dios, llevar una vida con propósito y una vida llena de sabiduría y entendimiento. Gracias al Señor por su bendita palabra. Y seguimos en el día de hoy con las enseñanzas acerca del Salmo 119, que todos sus versículos hablan sobre la palabra de Dios, con sus diferentes títulos con que las conocemos, pero todo el Salmo 119 nos habla de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver 4 conceptos importantes, espero poderlos cubrir en el menor tiempo posible, para ir agregando a nuestro conocimiento aplicaciones básicas de la Biblia que nos ayudan a una mejor vida espiritual. El primer concepto que vamos a ver es que la Biblia o la palabra de Dios nos previene y nos fortalece de las tentaciones y contra el pecado. Nos fortalece para enfrentar el pecado que siempre está latente en nuestras vidas. Aunque seamos salvos, el pecado siempre está allí, presente para afectar nuestras vidas. El Salmo 119, versículos 10 y 11, nos hablan, ya el 9 también habla de los jóvenes, pero ya lo vimos. El 10 y 11 dice lo siguiente: con todo mi corazón con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y el 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos previene del pecado. En cualquier parte donde nosotros miremos en el mundo está la tentación. Y la tentación, si no estamos cubiertos, no estamos firmes, conduce a una vida impura. Aunque seamos salvos, como dice la palabra de Dios en Primera de Juan y capítulo 1, el que dice que no comete pecado le hace a él mentiroso. El pecado está allí y eso nos lleva a tener una vida impura. ¿Cómo entonces podemos nosotros permanecer puros en un ambiente impuro, en un mundo hostil, en un mundo lleno de maldad, en un mundo que cada vez se pierde más? ¿Cómo nosotros, que no somos ciudadanos de este mundo, nuestra ciudadanía está en el cielo, pero estamos aquí en este mundo, cómo permanecemos puros, metidos en medio de un mundo pecaminoso, un mundo de perdición? ¿Cómo podemos hacerlo? Lo primero que tenemos que considerar es que no podemos hacerlo solos. No piense que usted solo puede enfrentar el pecado. Necesitamos consejos y fortaleza que nos permitan estar firmes ante las tentaciones y el pecado. Consejos y fortaleza. Guardar la palabra de Dios en nuestros corazones es una fuerza, es un antídoto que nos permite estar firmes ante el pecado. Por lo tanto, hermanos, debemos poner en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios para mantenernos limpios y puros ante las tentaciones. El apóstol Juan nos dice algo de esto en el libro de Juan, capítulo 15, Juan 15 y versículo 3. Juan 15 y versículo 3 nos dice lo siguiente: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Está Jesucristo hablando. Vosotros estáis limpios por la palabra
que os habéis hablado. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos purifica. La palabra de Dios nos limpia. Y necesitamos los consejos de la palabra de Dios y la fortaleza por medio de su Espíritu Santo para mantenernos firmes y puros ante las tentaciones del pecado. Número 2. La palabra de Dios es como medicina a nuestras vidas. Contra las aflicciones, la palabra de Dios es como medicina a nuestras vidas. Salmos 119, 107. 119, 107. Dice la palabra de Dios allí: afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Qué hermoso. No hay duda que en la vida vamos a enfrentar y a tener aflicciones, pero la palabra de Dios nos fortalece y nos da vida en los momentos difíciles. Ante situaciones de aflicción, de desánimo, la palabra de Dios nos vivifica, nos da ánimo. Aquí dice el salmista: afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tus palabras. El salmista está claro que ante las aflicciones, la palabra de Dios lo va a animar y a sacar adelante. En la Biblia, usted y yo vamos a encontrar las palabras adecuadas que nos animan a seguir adelante con un propósito en nuestras vidas. La palabra de Dios entonces es como medicina. La palabra de Dios no regresa vacía. Si usted sabe de alguien que está afligido, llévele palabra de Dios, que la palabra de Dios, dice el profeta Isaías, no regresa vacía. Mire Isaías 55, 11. Isaías 55, 11. Dice allí: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si usted conoce, si usted se siente afligido, anímese, busque la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se le dará la fortaleza y el ánimo para seguir adelante. Pero si usted conoce a un hermano que está afligido, porque vamos a tener aflicciones, Cristo lo dijo. Si usted sabe de un hermano afligido, llévele palabra de Dios. Y recuerde que la palabra de Dios, dice el profeta aquí, no regresa vacía. Será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios nos anima y es como una medicina. Tercer punto. La palabra de Dios nos da entendimiento. Mire Salmo 119, 125. 119, 125. La palabra de Dios nos da entendimiento. Dice aquí: tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. El salmista ahora está pidiéndole a Dios entendimiento para conocer su palabra. Si el salmista lo pide, es porque la palabra nos da entendimiento. El salmista aquí pide entendimiento. Nosotros, cuando oramos, debemos pedir sabiduría, entendimiento, inteligencia y discernimiento para comprender el mensaje que Dios nos da a través de su palabra. La fe cobra vida cuando aplicamos las escrituras a las tareas y preocupaciones diarias. Cuando usted no sepa cómo enfrentar una situación, busque la palabra de Dios y ésta le dará el entendimiento
para salir adelante. Hermano, ¿por qué queremos luchar solos muchas veces? No te apoyes en tu propia prudencia, dice la palabra de Dios. Busquemos la palabra para que nos dé el entendimiento y la sabiduría que necesitamos para enfrentar las tareas diarias. Solos no podemos, hermanos. Necesitamos entendimiento para discernir y también el deseo, porque eso es importante. Cuando usted busca la palabra de Dios, que usted sienta ese deseo de aplicar las escrituras donde necesita ayuda. Y siempre vamos a necesitar ayuda para seguir adelante en nuestras vidas. Ahí está la palabra de Dios. Dios dejó este maravilloso libro para que sepamos cómo ir adelante en la vida. Entonces, cuando es lucha contra el pecado, busque la palabra de Dios. Cuando usted tiene una lucha por aflicciones, y siempre vamos a tener, busque la palabra de Dios. Cuando usted necesite entendimiento para una tarea o una situación en su vida, busque las escrituras, que ahí están las palabras adecuadas para darle ánimo y seguir adelante. La Biblia es como una medicina. Actúa cuando la aplicamos en las áreas afectadas. ¿Sí, hermano? Nos duele un pie, buscamos un ungüento para ponérnoslos allí. Nos duele la cabeza, buscamos un medicamento para tomarlo. Pues, hermano, la Biblia es como una medicina. Solo tenemos que desear aplicarla en esas áreas afectadas de nuestra vida. Ahora estamos hablando de las áreas espirituales. El pecado, la aflicción, los temores, el problema, la falta de entendimiento. Busque la palabra de Dios y aplíquela a su vida. Cuando lea la Biblia, esté atento para recibir las lecciones y los mandamientos y los ejemplos que pueda aplicar y poner en práctica en su vida. No trate de hacerlo solo. En su vida diaria, busque la palabra de Dios y aplíquela para que lleve una vida agradable y con propósito. Y el Salmo 130 nos da nuestro último punto. Dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ayer hablamos sobre la lámpara que alumbra nuestros caminos. Entonces aquí en el Salmo 130 me dice que la exposición, tenemos que exponernos a la palabra de Dios, hermanos. Ante cualquier situación, expóngase. Si usted quiere saber cómo anda su vida de acuerdo a Cristo, exponga su vida ante la palabra de Dios. La exposición de tus palabras alumbra. Permita que la palabra de Dios alumbre su vida, que alumbre su entendimiento, que alumbre su razonamiento y le marque el camino, la senda por donde usted debe andar. Y dice aquí: hace entender a los simples. Hermano, los que no andan de acuerdo a la palabra de Dios son simples. ¿Sabe por qué? Porque están faltos de entendimiento espiritual. Por eso dice aquí, muy claro, alumbra y hace entender a los simples. Y si alumbra y hace entender a los simples, ¿cuánto más a usted cuando se acerque a este maravilloso libro para saber por dónde debe de andar? Entonces la palabra de Dios, en 4 puntos muy resumidos, nos previene del pecado, nos limpia y nos purifica. La palabra de Dios es como medicina ante las aflicciones porque nos anima. La palabra de Dios nos da entendimiento para salir adelante en las tareas diarias de nuestra vida. Y la palabra de Dios es la luz que nos alumbra en nuestro diario caminar. Permita
que la palabra de Dios actúe en su vida. Que Dios le bendiga.